Venga, y nosotros vamos a tratar un tema muy serio y ya tenemos al invitado en línea, que además es un invitado que creo que todos conocemos muy bien y vamos a volver con él después, pero quiero aprovechar lo que ya está en línea con nosotros para preguntarle por el tema del día. Francisco Pacho Santos, bienvenido a RCN Mundo, ¿usted qué lo hace feliz? A mí me hace feliz mi esposa, mis 4 hijos y mi nieta, y me hace feliz la lectura que la volví a coger hace poco tiempo y estoy devorando libros. Esos son como los dos temas que me hacen feliz día y noche. Bueno, ya volvemos en unos minutitos con usted mientras hacemos el contexto del tema que vamos a trabajar. Y 7:15, pues reportábamos desde muy temprano ya este tema de los rusos. Noticias RCN ha venido revelando esta situación y precisamente fue capturó a Sergei Bagin, el ciudadano ruso que fue referenciado en ese informe periodístico de Noticias RCN que tenía pruebas de inteligencia que evidenciaban que él participaba en las protestas en el sur de Bogotá. Es señalado de actividades ilegales y movimientos de dinero por fuera de la ley. Escuchemos este informe de Jenny Angarita donde nos cuenta qué sucedió a nivel de las autoridades con este ruso. En medio de un gran operativo desarrollado por las autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados 2 ciudadanos rusos y 5 colombianos que estarían relacionados con la red internacional que desde Rusia, al parecer, movía dineros para financiar los desmanes que se presentaron entre las ciudades de Bogotá y Medellín en el departamento de Antioquia. Las capturas se dieron luego del informe especial que publicó Noticias RCN, en el que reveló que ciudadanos rusos se encuentran en Colombia con el fin de ingresar dinero al país a través de la modalidad conocida como pitufeo, alquilando cuentas en diferentes bancos de personas de escasos recursos y algunas de clase media, donde depositan los dineros para posteriormente retirarlos en cajeros automáticos de Bogotá. Entre los capturados se encuentra Sergei Bagin, uno de los rusos que apareció en los videos que fueron publicados por el canal RCN y en los que se evidencia cómo estarían financiando los disturbios que se presentaron hace algunos meses en 2 de las ciudades más importantes del país. Según se conoció, los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías para adelantar las audiencias de legalización de captura, al igual que de los allanamientos. Hasta el momento se conoce que las diligencias se llevan a cabo de manera reservada. Y hoy será la audiencia de legalización de esa captura. La Embajada de Rusia además se pronunció en las últimas horas y negó cualquier vinculación con el detenido. Pero quiero preguntarle a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, quienes han estado revelando todas esas pruebas. José Manuel, ¿cómo está el tema legal de estos rusos y qué más se ha sabido? Carla, un par de datos en ese sentido. Mire, cuando el ejército que participa en esta operación inteligencia militar ayer emite su reporte de resultado operacional, dice que estas capturas se producen para contrarrestar y neutralizar presuntas actividades de economías ilícitas producto de la transferencia no consentida de activos por parte de redes de inteligencia extranjera en coordinación con particulares de nacionalidad rusa que delinquen en nuestro territorio, que delinquen aquí en Colombia. 2, el tema del funcionario del CTI que también anticipamos ayer en primicia. Está capturado hoy formalmente un funcionario del CTI que participaba también en todo ese proceso del alquiler de cuentas. 3, las apuestas ilegales, el alquiler de esas cuentas, las transferencias sospechosas y el financiamiento de esas actividades ilícitas son, Carla, el telón de fondo de las investigaciones judiciales y por allí veremos que va a empezar seguramente la revelación de los datos de la Fiscalía cuando se adelanten estas audiencias. Y finalmente decirle a propósito de este tema que la Fiscalía no se va a pronunciar sobre este tema sino hasta cuando terminen las audiencias de legalización de capturas. Gracias, José Manuel. Y saludamos nuevamente, que sigue en línea, Francisco Santos, ex vicepresidente y ex embajador de Colombia en Washington. Ex embajador, doctor Santos, bienvenido a RCN Mundo nuevamente. Carla, muy buenos días a usted, a Jesús, a toda la mesa y a todos los oyentes. Bueno, usted fue embajador de Colombia en Estados Unidos, estuvo en Washington. Usted desde ese momento ya alertaban sobre la presencia exagerada, podríamos decirlo de alguna manera, de rusos en Colombia. Pues mire, le quiero contar una anécdota que yo tuve entrando a Colombia como embajador. Estaba haciendo la fila de diplomáticos y eran como 8, yo no me acuerdo cuántos, 6, 7, 8 jóvenes. Yo diría que entre 30, 25 y 35 años,
Y cuando llegué al puesto de migración, le dije, estos muchachos que acaban de entrar, ¿de dónde son? Me dijeron, todos son diplomáticos rusos. Y yo dije, uy, 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 uy. Y esto se suma a todo lo que uno venía ya entendiendo de lo que estaba pasando en América Latina y del papel de Rusia como gran disruptor. Entonces, pues, con el almirante Faller hablamos de esto, con el Departamento de Estado hablamos de esto, con la Casa Blanca hablamos de esto. Creo que la visita de Victoria Nuland confirma la gran preocupación que existe en Estados Unidos por esto. Y si usted mira el tamaño de la embajada rusa comparado con la dimensión de lo que es los negocios de Colombia con Rusia, pues se da uno cuenta que hay una disparidad de tamaño y una disparidad de funcionarios que uno pues dice, aquí hay algo raro. Dicho esto, a mí no me sorprende para nada lo que ustedes revelaron. Yo creo que eso es la punta del iceberg. Para nadie es un secreto que la inteligencia rusa, que colabora totalmente con la inteligencia cubana y la inteligencia venezolana, está trabajando de manera muy agresiva en Colombia. En las fronteras hay agentes de inteligencia, nos tienen totalmente intervenidos. Hay todo un proceso de disrupción por parte de Rusia en Colombia que ustedes pues en RCN muestran apenas un pequeño pedazo de lo que hoy está pasando. Ojalá las autoridades colombianas diplomáticas, por un lado, reaccionen de manera contundente. Ojalá todas nuestras agencias de inteligencia, junto con las agencias de inteligencia británicas y americanas, puedan llegar hasta el fondo del asunto, porque para nadie es un secreto que en la nueva guerra geopolítica que hay en América Latina, donde hay un eje donde están Rusia, China, Irán, Colombia es la joya de la corona por su cercanía con Estados Unidos y por lo que significa en el continente. Sí, Pacho, y van quedando cada vez más probados, digamos, los altos flujos de dinero y las transferencias y el alquiler de cuentas del que se venía hablando de rusos en Colombia para actividades ilícitas o al menos no justificadas. Pero el otro día recuerdo que Rafael Nieto también decía, hombre, ¿y cuál es la conexión de todo esto con el tema electoral? ¿A usted le queda claro que Rusia quiere interferir en el tema electoral o eso no está suficientemente probado todavía? A mí lo que me queda claro es que Rusia es un agente de disrupción. Esa es su gran capacidad, tanto cibernética como ahora vemos en materia de orden público. No es la primera vez que sucede, pero sí creo que lo que uno ve en América Latina es que la actividad rusa es inclusive mayor hoy en día de lo que fue durante la Guerra Fría, que tienen una oportunidad, su consolidación en Nicaragua, su consolidación en Venezuela, su relación con Argentina, muestran, digamos que encontraron una oportunidad para utilizar estos países en toda la combinación de las formas de lucha como ellos lo saben hacer, para generar un ambiente social y un ambiente político que favorezca sus intereses, que son intereses que tienen un solo objetivo, y es hacerle daño a Estados Unidos. Ellos tienen claro que la democracia no es el sistema, en democracia ellos no tienen mayor oportunidad, entonces a mí no me extrañaría para nada que todo esto tenga además un interés electoral. No quiero especular sobre eso, pero la creación de ese ambiente político sin duda favorece un sector electoral, y eso pues hace parte del oportunismo y del tradicional trabajo que Rusia, que la Unión Soviética antes de la caída del muro de Berlín a través de Cuba, y que Rusia después han hecho en muchas regiones, en muchos países de la región. Cuando uno mira las protestas de 2019 y uno ve qué actores estaban conectados, y me sorprende que lo sucedido en Chile todavía no tenga toda la información que debería tener. Uno no quema toda una red de metros si no está organizado. Y la única organización política que tenía esa capacidad era una entidad política anarquista, y el Partido Comunista, sectores más radicales del Partido Comunista chileno, y pues uno ahí ve una mano que dice, ¿cómo es posible que no se haya sabido? Y ahora más con lo que ha pasado aquí en Colombia se da uno cuenta que la mano de Rusia está metida en muchos de estos problemas en la región, sin dejar de lado
un tema que tienen razón, y es que, bueno, hay razones para protestar, pero pasar de la protesta al vandalismo y en el caso de Chile, a la destrucción de toda una línea de metro, eso requiere ya una organización mucho más sofisticada que en la que se ve la mano de Rusia con toda claridad. Ahora, ¿cuál es la respuesta del gobierno colombiano o de la Cancillería colombiana frente a esto que está ocurriendo? Porque por situaciones aparentemente menos graves han expulsado a ciudadanos extranjeros involucrados en actividades que por lo menos no hacen parte de lo que podría ser la típica de un turista o de unos turistas. ¿Se ha demorado el gobierno en reaccionar o qué tipo de filigrana diplomática se puede mover en este tipo de situaciones? Pues no sé qué tipo de filigrana diplomática, pero sí creo que ha sido muy floja la reacción. Yo creo que ante una injerencia de esta naturaleza como la que estamos viendo, se necesita una reacción diplomática y política mucho más fuerte. Yo recuerdo que cuando el presidente Julio César Turbay pudo comprobar que hubo toda una frente del M-19 había entrado por el sur del país y se había preparado en Cuba, pues rompió relaciones. Lo que hoy vemos es algo adaptado al siglo XXI, en materia de disrupción social y pues yo creo que aún estamos a la espera de una reacción firme del gobierno en materia diplomática. ¿Cómo cree usted que reaccionaría el gobierno colombiano, doctor Santos, si el presidente es Federico Gutiérrez o si es Gustavo Petro o si es Sergio Fajardo? Bueno, mire, Gustavo Petro ha sido muy claro que su alineación es con Venezuela, su alineación y cuando uno escucha a Gustavo Petro decirle nazi a una persona que emite un concepto y dice, no, uy, carachas, esto es igualito a como es Putin. Entonces creo que esa reacción me queda a mí absolutamente clara en el sentido de que existe por lo menos una identidad de mirada hacia el mundo. Federico y Sergio, yo creo que son en ese sentido mucho más duros en materia de defensa de la soberanía nacional y por eso pues uno esperaría que tanto uno como otro tuvieran una reacción mucho más contundente frente a esta injerencia rusa en Colombia. Pues le agradecemos, Francisco Santos, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, ex vicepresidente de la República. Gracias por este tiempo con RCN Mundo. Un buen día para usted. Muchas gracias. Oye, por favor me saludan a Esperancita, que ustedes saben lo que yo la quiero. Está en sintonía. Aquí está pegada. Está en sintonía. Vea, le puedo asegurar que tiene esa grabadora al lado de la oreja, está pendiente de todo. Es que recordemos que Pacho Santos estuvo aquí en esta cabina radial. Y ese es un ser humano, y que la tengo ahí en mi corazón. Un abrazote para Esperancita. Gracias a usted, Pacho. Muy amable. 727.